estudiar ahora la palabra del Señor y vamos a abrir nuestras Biblias allí en Mateo capítulo 6, versículo 12. San Mateo capítulo 6, versículo 12. Tenemos la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Algunos la conocen como la oración del Padre Nuestro. Encontramos que hay varias peticiones que se hacen ahí. Hace tiempo hablábamos de las primeras tres y decíamos: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Esas cosas a veces ni siquiera las mencionamos en una oración. Hoy vamos a ir más adelante en la quinta petición que hace en el Padre Nuestro. San Mateo capítulo 6, versículo 12, nos ponemos de pie para leerlo y pedir al Señor que nos hable con su palabra. Dice así: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Una vez más: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Padre bendito, Señor, ahora te pedimos que nos hables con tu palabra. Tú tienes una enseñanza especial a nuestras vidas en esta noche. Háblanos, que seamos oidores, hacedores de tu palabra hoy y siempre, Señor. Habla nuestras vidas y toca nuestros corazones con tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. El perdón es el corazón del cristianismo. Entramos al camino de Dios porque alguien nos perdonó. Cristo perdonó nuestros pecados. Desafortunadamente, no siempre es común en la vida cristiana el perdón. Cuando hay un pasaje en las Escrituras y si usted llega a tener alguna duda, es que este pasaje no lo entiendo muy bien, yo siempre recomiendo: lo primero que hay que hacer es ir a otras versiones de la Biblia. Ese es el primer paso. Busque otras versiones de la Biblia, el mismo pasaje. El segundo paso ya sería: no lo entendí, vamos a buscar algún comentario. Pero el primer paso es: busque otras versiones de la Biblia. ¿Por qué? Porque del original, la palabra original en los escritos, algunos lo tradujeron de una manera y otros lo tradujeron de otra manera. De manera que si usted está entendiendo tal vez de una manera que no es, otras versiones le van a encaminar para el camino correcto, cuál es el verdadero significado. Por ejemplo, Mateo 6:12, en la traducción en lenguaje actual, dice así: y perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Dese cuenta cómo va perfilando qué quiere decir realmente el versículo. La versión Dios habla hoy dice: y perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. La Nueva Traducción Viviente dice: y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan con nosotros. Vamos a estudiar pues este versículo de la Biblia. Número 1, y perdónanos nuestras deudas. ¿De qué está hablando aquí? Y perdónanos nuestras deudas. ¿De qué está hablando? La palabra que se usa en los escritos originales para traducir deudas significa deuda, significa culpa, significa error, significa pecado. Por eso en la versión que usamos se traduce como deudas, pero en las otras versiones prefieren agarrar otro significado. Perdona el mal que hacemos, dice otra versión. Y perdónanos nuestros pecados, dice otra versión. Podríamos decir pues que el que ha pecado
ha contraído una deuda con Dios. El que ha pecado ha insultado a Dios, ha ofendido a Dios, entonces tienes una deuda con Dios. Y perdónanos nuestras deudas. Para entenderlo mejor, número 2, y perdónanos nuestros pecados. ¿Qué implica esto? Y perdónanos nuestros pecados. ¿Qué implica? Bueno, desde que dice la palabra perdónanos, implica confesión. O sea que necesitamos orar que Dios nos perdone. Necesitamos orar por perdón de Dios. Dios quiere que oremos de esta manera. Dios sabe todas las cosas. Él sabe a qué lugares fuiste hoy, qué cosas viste y más aún qué cosas pensaste hacer. No lo hiciste, pero en tu mente lo pensaste. Aunque Dios sabe todas las cosas, Él quiere que nosotros las confesemos. Él quiere ver nuestro corazón. Dios quiere que cada uno de nosotros confesemos nuestros pecados. Así como un padre que se da cuenta que su hijo le agarró un dinero, o se da cuenta que su hijo le está mintiendo. Sí, no me dejaron tarea, o vamos a ir a tal lugar y no fue ese lugar. Y el papá lo sabe y se da cuenta. El padre espera que el hijo confiese y se arrepienta. El padre lo sabe, pero está esperando que el hijo diga: papá, no fue así como te dije, perdóname, mira, te mentí, no era así. ¿Qué pasaría? O póngase a pensar un momento como padres, ¿qué pensarían de un hijo si el hijo les dijera: pues si ya lo sabes que lo hice, ya sabes cómo soy, ya me hubieras perdonado? ¿Para qué quieres que te diga que lo agarré? ¿Para qué quieres que te diga que sí, te mentí? Si tú lo sabes que era una mentira, pues ¿para qué lo digo? Ya me lo hubieras perdonado. Yo creo que los padres que ven a un hijo de esa manera dirían: estás mal, hijo. ¿Por qué? Aunque lo sé, no quieres reconocerlo. Tu corazón está mal. Tu corazón está envenenado. Confesar nuestros pecados ante Dios indica pues cómo está nuestro corazón. Por eso es bueno ir y confesar nuestros pecados. No decir: tú ya lo sabes, Señor, tú sabes que somos humanos, y como tú ya lo viste, ¿para qué tengo que andarlo recordando? Ya lo sabes, ahí me lo perdonas. No. Cuando nosotros vamos y le pedimos perdón a Dios y confesamos nuestros pecados, estamos diciendo: Dios, yo no quiero ofenderte. Dios, yo me siento mal por lo que hice. Te pido que me perdones. Te pido que borres eso que hice. Orar pidiendo perdón a Dios es algo que urge, hermanos. Porque todo el tiempo que uno no pide perdón a Dios por sus pecados, está lejos de Dios. Aquella persona que no se ha reconciliado con Dios, no le ha pedido perdón a Dios por sus pecados, todos esos minutos, esos segundos, esas horas, está lejos de Dios. Aquel cristiano que ha cometido una falta, un error, y no le pide perdón a Dios, todo ese tiempo la comunión con Dios está rota. Y si Cristo viene por su iglesia, nos podemos quedar aquí. Sabemos que pecamos, sabemos que fallamos, pero voy a esperar hasta el domingo. Ya tranquilo, ahorita todo está bien. Si otros lo hacen, me decía una persona cristiana, cuando cometió así una falta grave, me decía: yo conozco varios del mundo que hacen lo que yo hice y bien felices.
y pueden vivir su vida normal. ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué lo que hice me da vueltas? No puedo dormir y sigue torturándome. Porque tu corazón se duele de que ofendiste a Dios. Tu corazón ama a Dios y te sientes mal por haberlo ofendido. Pero si nosotros no pedimos perdón, podemos quedarnos, podemos perder todo lo que tenemos con Dios. Número 3, y perdónanos nuestros pecados. ¿Cada cuándo debe perdonarnos nuestros pecados? Si nos vamos al versículo anterior, el versículo 11, Mateo 6:11, dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y ya hablamos una vez de este versículo. Este versículo lo que nos pide es que reconozcamos todos los días que necesitamos el alimento, que necesitamos el pan, y que todos los días dependemos de Dios. Por eso el pan nuestro de cada día indica una dependencia constante. No dice el pan de la semana o el pan del mes. Dice: no, Señor, el alimento del día de hoy. Cuando hablábamos de este versículo decíamos: si tienes un negocio, Señor, los clientes del día de hoy, el dinero del día de hoy, dánoslo, Señor, hoy. Una dependencia constante de Dios. Entonces está diciendo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y el versículo 12 comienza diciendo: y perdónanos. Ese "y" quiere decir que el versículo anterior y este versículo están unidos, están ligados. Entonces, si la anterior frase es una oración para todos los días, significa que esta oración también es para todos los días. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos. Hoy dame el pan y hoy perdóname. El perdón y la confesión de pecados necesitan ser continuos, hermanos. Es algo de todos los días, todos los días. El que quiere agradar a Dios se santifica todos los días. El que quiere buscar a Dios, vamos, dice: yo no quiero que haya nada malo en mi vida. Y cuando se da cuenta que cometió un pecado, va y dobla sus rodillas, le pide perdón a Dios. Una pregunta te haría esta noche: antes de dormir, ¿arreglas tus asuntos con Dios? Hay gente que se va a la cama a dormir y no ora. Estoy muy cansado, ya prende la tele o pone una música para que le dé sueño, pero no hace ni una oración. O hay quienes sí oran y: gracias, Señor, por este día, dame un sueño tranquilo y me voy a dormir. Antes de dormir, ¿arreglas tus asuntos con Dios? Perdónanos, perdona mis pecados, Señor. Perdona lo que me he portado mal el día de hoy. Perdona esos pensamientos que yo sé que no te gustaron. Porque un terremoto en la noche o un infarto, todo puede pasar. Y si tú te vas a la cama manchado y sucio del pecado, ¿cómo esperas que Dios te reciba en el cielo? Por eso, dame hoy el pan de cada día y hoy también perdóname, Señor, perdóname. Número 4, dice: como también nosotros perdonamos. Como también nosotros perdonamos. Y aquí puede haber un malentendido. ¿Por qué? Porque no podemos ser perdonados porque nosotros perdonamos a los demás. Perdóname así como yo perdono al que me ofende. Aquí puede haber un malentendido porque
no es, la salvación no se gana porque yo perdono a los demás. Yo le perdoné a este que me ofendió, ahora Dios tiene que perdonarme a la fuerza. No se trata de que yo perdono y Dios me perdona. Esta frase fue dicha para hacernos reflexionar, hermanos. Si fuera de que yo perdono y Dios me perdona, en vano vino Cristo. De vicio murió en la cruz del Calvario, porque nada más tenía yo que perdonar al que me ofende para ganar la salvación. Lo que Jesús quiso decir cuando dijo: mira, vas a orar así, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos. Lo que quiso decir es lo mismo que mencionó en Mateo 18, 21 al 22. Dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pedirle a Dios una cosa y darle a nuestro prójimo otra está mal, hermanos. No podemos hacerlo así. Señor, dame esto porque yo no le quiero dar al otro. Debemos tratar a los demás como queremos que ellos nos traten a nosotros. En Mateo 7:12 también Jesús dijo así: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y número 5, hermanos, esto nos lleva a una pregunta entonces. Ya vimos que no es un cambalache con Dios. Lo voy a perdonar a este que me ofendió para que Dios me perdone. No, no es así, porque Cristo es el que nos da el perdón de pecados. Cristo es el que nos da la libertad del pecado. ¿Qué significa pues? Que debemos ser diferentes. Por eso viene el número 5. Si yo no perdono al que me ofende, ¿Dios no me va a perdonar nunca? Piense un momento. Dice: perdónanos nuestras deudas, nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero yo no lo quiero perdonar. ¿Qué quiere decir? ¿Que ya estoy condenado? Que haga lo que haga me voy a ir al infierno, porque pues de todas maneras, como no lo perdoné ese, Dios jamás me va a perdonar a mí. El no perdonar a otros, hermanos, el no perdonar a los que nos ofenden, estorba nuestro perdón de Dios. Pero aún así, si yo no quiero perdonar, Primera de Juan 1:9 se cumple. Como dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aun si yo no quiero perdonar, este texto no queda invalidado. Este texto se cumple. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así pues, confesemos nuestros pecados a Dios y Él nos perdonará. Esta es una verdad permanente. Esto debemos hacer inmediatamente. Es lo que hemos visto hoy. Necesitamos reconciliarnos con Dios, pedirle perdón por nuestros pecados cuando hemos pecado. Entonces, ¿qué quiere decir el versículo que estamos estudiando? Hay una relación lógica en este versículo de oración. Dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La Nueva Traducción Viviente dice: y perdónanos nuestros pecados, como también hemos perdonado a los que pecan con nosotros. Y el Salmo 66:18, lo leemos, dice:
si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Una persona que no quiere perdonar está actuando con maldad. Una persona que no quiere perdonar está pecando a propósito. Es que ni me lo menciones, no lo voy a perdonar. Y con ese corazón envenenado, ¿quieres que Dios te perdone? Con ese corazón, con ese odio que has guardado, ¿crees que Dios va a recibir tu alabanza y tu servicio que haces? Una persona que no quiere perdonar actúa con maldad, está pecando a propósito, y por supuesto Dios no va a escuchar mi petición de perdón si tengo un corazón lleno de pecado, si mi corazón guarda el pecado de no perdonar a otros. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Así de fácil. Por eso dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pónganse de pie, hermanos. Es importante pedirle perdón a Dios. Jesús lo mencionó en esta oración, y al decir y perdónanos, la estaba ligando con el versículo anterior. Todos los días reconcíliate con Dios. Pero de todo lo que hemos visto esta noche, podríamos terminar con una pregunta: ¿estás dispuesto a que Dios te perdone así como tú perdonas al que te ofende? ¿Estás dispuesto a que Dios te perdone así como tú perdonas al que te ofende? Si tú dices: no estoy dispuesto a perdonar, creo que es ahora el tiempo de sacar todo el pecado de tu corazón, sacar todo odio, toda maldad y perdonar, así como Dios nos perdona cuando le ofendemos. Si tú no perdonas, no serás libre, y un corazón envenenado no puede agradar a Dios. Solo entonces, cuando perdones, podrás decir: y perdóname mis pecados, así como yo he perdonado a todos los que pecan contra